Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bien, vamos a ver. Cerramos esto. Revisamos esto. Esto. Ay, vamos a ver. Once, 12, 13. Vamos a ver. Orgánica. Muy bien, buenos días. Vamos a controlar el sonido. Muy bien, vamos a pasar lista. Vamos a ver. Estamos a 13. Acosta Barra. Alcántar Partida. Camacho Encinas. Presente. Muy bien, Camacho Encinas. Fuentes López. Presente. Galvez Duarte. Presente. Mesa González. Rodríguez Ochoa. Presente. Rodríguez Pinedo. Presente. Torres Pérez. Presente. Valenzuela. Presente. Vega Cárdenas. Presente. Muy bien. Bien, ya estamos grabando la clase. Estamos trabajando con la Estamos trabajando con la regla de objeto, la estructura Lewis y toda esa. Vamos a compartir la presentación. Y con toda esa información que necesitamos para estructurar compuestos, para saber cómo porque vamos a entrar a compuestos en la siguiente unidad de competencia. Entonces es importante saber ahorita cómo se estructura un compuesto, cómo encuentro sus valencias, los electrones de valencia, pues, totales, de tal manera que podamos definir una estructura de Lewis. Muchos compuestos, como los que hemos resuelto hasta ahorita, son compuestos relativamente muy sencillos. Una estructura Lewis y no tiene más, ¿no? Pero hay compuestos que tienen 2, 3 estructuras de Lewis y todas son razonablemente posibles. Ahora, ¿cuál de las 3 estructuras
existe en la naturaleza, ¿sí? Para poder determinar cuál de las tres es la que existe en la naturaleza, o sea, el acomodo de la fórmula, pues, ¿por qué se acomodan de una forma y no de otra los elementos químicos en los compuestos? ¿Y cuántos enlaces tiene? Si tiene enlaces dobles, enlaces triples o enlaces sencillos. Muchas son el mismo esqueleto, pero tienen diferentes tipos de enlace, ¿no? Para eso hay un concepto que se llama carga formal, que vamos a revisar. Ya que veamos estos ejemplos, vamos a entrar a carga formal para terminar con el concepto de estructura de Lewis y regla del octeto. Y de esta forma, si en algún momento ustedes se encuentran con un compuesto o un problema, les dice, existen estos elementos, pero no sabemos cómo está estructurado el compuesto, pues ustedes podrán, con los electrones de valencia, definir y la estructura de Lewis, definir cómo es la fórmula del compuesto. ¿Ok? Sabemos que ya la mayoría de los compuestos, pues siempre nos presentan la fórmula, pero hay que entender cómo se estructura y cómo se llegó a esa fórmula. No nada más decir, acomodo los átomos H2SO4 porque así se ve más bonito, o porque no tiene su fundamento, porque pudiera ser otro el acomodo, ¿no? Pudiera ser una estructura de Lewis diferente. Entonces, en eso vamos a trabajar, considero, entre el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Entonces, resolvimos estos problemas, ¿verdad? Quedamos en la lámina 13, que es esta. Y resolvimos los ejemplos. No sé si nos faltó alguno de estos. Hicimos el del agua en el pizarrón, ¿verdad? Iban a ser el del ácido cianhídrico, es ese, HCN, porque el SN es un cianato y trabaja con valencia -1, ahí lo podemos ver inmediatamente. ¿Con qué valencia o número de oxidación está trabajando cada uno de esos elementos? ¿Cuál sería el número de electrones de valencia para ese ácido cianhídrico? ¿Cuántos 10. electrones de valencia? 10. Serían, el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5, ¿no? El carbono está en el grupo 3, el carbono. En el 4. En el 4. Entonces son, así en el 4, me brinqué del 5 al 3, están pegaditos uno enseguida del otro. Si bien me acuerdo, en la tabla periódica, uno está enseguida del otro. Por lo tanto, está en el 4, ¿no? Entonces tiene 4, 5 y 1, 9. 4, 5 y 1, 10. 10 electrones de valencia. Y su estructura de Lewis, ¿cuál quedaría en el centro? El carbono. El carbono. Si checamos nuestra tablita de electronegatividades. Sí, me salió con un enlace entre el hidrógeno y el carbono y un triple enlace con el nitrógeno y el carbono y el nitrógeno. O sea, un enlace simple carbono-hidrógeno, porque no puede haber más, pero un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, correcto. Sí, combina 6 electrones con el nitrógeno y el carbono y tiene un par de electrones libres el nitrógeno, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 y 2 que hace con el carbono hidrógeno. Hay cada enlace son dos electrones. Pues. Muy bien, correcto, así queda con un triple enlace. El nitrógeno tiene esa cualidad, ¿no? Normalmente tiende a formar, el nitrógeno es un elemento orgánico porque forma moléculas orgánicas. Recuerden que todos los elementos de la tabla periódica son inorgánicos, ¿no? Son elementos químicos. O sea, no por sí solos, no generan vida, pues, o sea, son inertes, ¿no? Lógicamente, no son más que partículas de materia, ¿no? Pero cuando se combinan entre sí, forman muchos compuestos que participan en los ciclos de la vida.
para formar aminoácidos, las aminas y todos esos compuestos, que esos ya son compuestos orgánicos. Y el nitrógeno tiene una particularidad esa, tiende a formar enlaces triples o dobles, y siempre tiene un par de electrones. En la mayoría de los compuestos le quedan siempre un par de electrones libres, lo cual era una reactividad, una gran reactividad, porque tiene un par de electrones libres que los puede compartir con algún otro compuesto y forma complejos o compuestos muy complejos orgánicos, ya que ustedes estudiarán a detalle en su química orgánica, ¿no? Pero podemos memorizar eso, ¿no? El nitrógeno siempre va a tender a formar dobles o triples enlaces, así como el carbono tiende siempre a formar dobles enlaces también, y el nitrógeno triples. El oxígeno también tiende a formar dobles enlaces. Recuerden que forma un doble enlace en la molécula de oxígeno gaseoso. Entonces, también esos elementos tienden a formar esos enlaces. Muy bien. Vamos a resolver estos ejercicios rápidamente dice, escribe la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno, donde los 3 átomos de flúor están enlazados al átomo de nitrógeno. Aquí nos dice ya cómo están enlazados, ¿no? Lógicamente, si no nos dijera cómo, ya sabemos que el átomo que tiene un subíndice 1 o el que tenga el menor subíndice va al centro, ¿no? Si fueran 2, pues los dos van al centro en forma simétrica, como vamos a ver en algunas moléculas aquí. Entonces, ese nos queda, pues, lógicamente, nitrógeno, flúor, 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 ¿no? Pero ahora, ¿cómo quedan los enlaces? El flúor, ¿cuántos enlaces electrones de valencia tiene? 7. 7. El nitrógeno 5. Entonces tenemos ahí 12 electrones de valencia. Por lo tanto, la estructura nos va a quedar puros enlaces sencillos. Siete del flúor, ¿va? Puros enlaces sencillos, ¿no? Y el flúor queda con sus 8 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque tiene 7 y le va a compartir uno el nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno queda con un par de electrones libres. No puede formar doble enlace, porque si forma el doble enlace, entonces ya el flúor queda con más electrones. Sí, eso. Mientras ya los elementos satélites cumplan con su octeto, el del centro ya no puede formar un doble o un triple enlace, porque descuadras los elementos alrededor de ese átomo, ¿no? Entonces, correcto, queda, y observen que tiene un par de electrones libres también el nitrógeno, ¿no? En este compuesto. Muy bien, el siguiente, ¿no hay dudas con ese? Ya sé, si hay dudas con alguno, me dicen y lo resolvemos en el pizarrón, ¿no? O si tienen alguna duda de cómo queda algún compuesto. Y se escribe la estructura de Lewis para el ácido nítrico, donde los 3 átomos de oxígeno están enlazados al átomo central de nitrógeno. Y el átomo hidrógeno se ioniza y se enlaza con uno de los átomos de oxígeno. Nos da aquí nos está dando normalmente vamos a caer que realmente, cuando estemos en carga formal, pues los problemas nos van a decir, escribe la estructura de Lewis del ácido nítrico, HNO3. Pero ¿cómo están enlazados aquí nos dice cómo, ¿no? Para que nos vayamos directamente a una estructura de Lewis ya definitoria con sus electrones. Nada más hay que ver cómo quedan los enlaces y ese rollo. Pero si no es así, pudiéramos acomodar de manera distinta los átomos, ¿no? Pudiéramos poner HNO, HON, ¿va? Serían 2 fórmulas diferentes, 2 estructuras diferentes. ¿Cuál de las 2 existe en la naturaleza? Entonces ahí ya tendríamos que usar la carga formal. Entonces aquí, ¿cuántos electrones de valencia tenemos en el ácido nítrico? ¿No lo hemos resuelto eso? No.
El ácido nítrico tiene, ya se los memoriza uno, ya se los aprende, ¿no? Los elementos químicos más usados, ¿no? Entonces, a ver cuántos son. Electrones de valencia. Se está muy fácil, ¿no? O se confunden con esa molécula o con ese compuesto. Yo sí, maestro. Porque, por ejemplo, para definir los electrones de valencia, sabemos que es la suma de los electrones de valencia de cada uno de los átomos que están en la molécula. Entonces ahí tenemos que agarrar el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno en su estructura, en su último nivel? 6. 6, ¿no? Pero son 3 oxígenos, porque dice que son O3. El subíndice siempre nos indica el número de elementos químicos o el número de radical o de anión que hay en la molécula. Aquí el 3 no está por fuera de un paréntesis, está abajo del elemento químico. Por lo tanto, son 3 oxígenos, ¿no? No sé si por acá haya uno diferente en donde es un anión, pero por ahí van a salir, ¿no? Entonces ahí son 6 de un oxígeno, pero son 3. Son 6 por 3, 18. Hay un nitrógeno, son 5, ¿va? Son 23. Y un protón, ese siempre comparte un electrón, está en el 1A, entonces son 24 electrones de valencia, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que estimar, ¿no? Y ya que estimamos los electrones de valencia, entonces vamos a hacer la fórmula como nos dice el problema, no vamos a estimar una carga formal. Entonces nos dice que enlacemos que el átomo central es el nitrógeno, lo vamos a poner en medio. Nitrógeno, y dice que el átomo de hidrógeno se ioniza y se enlaza con uno de los átomos de oxígeno. Entonces vamos a poner los 3 oxígenos alrededor del nitrógeno y no vamos a unir el hidrógeno al nitrógeno, lo vamos a unir a un oxígeno. Por eso le digo que en este problema nos describe cómo enlacemos los átomos, lo cual comúnmente pues nosotros tenemos que definir cómo enlazarlos y hacer las posibles estructuras de Lewis. Pero eso viene adelantito, carga formal, ¿no? Aquí viene adelantito, por eso hay que practicar bien esto, porque aquí vamos a darle continuidad. Ya que tengamos esto, ahora vamos a hacer la carga formal, ¿sí? Entonces voy a unir, como son 3 oxígenos, no importa en cuál lo pongamos, no todos son iguales. Entonces vamos a poner el hidrógeno con su enlace, su único electrón. Y nos va a quedar entonces, aquí lo interesante es ver si tiene algún doble enlace o no, ¿verdad? Voy a poner pizarrón para hacerlo ahí, ¿no? Para no estarlo haciendo aquí en mis hojas y no, pues no se ve, ¿no? ¿Dónde está?
Muy bien, vamos a compartir entonces. Es el ácido nítrico, ¿no? Voy a dejar de presentar esto. Aquí, NO3. ¿Se ve? ¿Sí, no? Muy bien. Estructura de electrones de valencia. Decimos que le ponemos una B abajito, ¿no? Para saber que son electrones de valencia. Son 6, 5 y 1. 6 por 3, 18. Más 5, más 1. 24. La estructura de Lewis nos dice, ponemos el nitrógeno en medio. De hecho, esta mitad, ¿sí? Es el menos electronegativo. Cumple con la regla esa. Vamos a poner los 3 oxígenos. 1, 2, 3. Y vamos a poner el hidrógeno enlazado a cualquiera de ellos. Voy a poner acá. Puede ser en cualquiera, ¿no? Todos los 3 son iguales. El hidrógeno tiene un electrón. Voy a poner una rayita. El nitrógeno tiene 5. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Chequen que siempre sigo una metodología, ¿no? Distribuyo los electrones de cada átomo y siempre formo un primer enlace. Coloco uno para formar enlace con el otro átomo. Por eso les digo que yo le pongo luego bolitas y crucecitas. Por eso, porque como distribuyo los electrones de cada átomo para que no se me revuelvan, ¿no? Y ya sé de quién son cada uno, los electrones, ¿no? Quedan los 6 del oxígeno. Voy a poner uno haciendo enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chequen que el oxígeno que forma enlace con el nitrógeno, con el hidrógeno, completa su octeto, ¿no? Porque tiene 2 enlaces, uno con el nitrógeno y otro con el hidrógeno. Entonces, esa es la primera opción, ¿va? ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya distribuimos todos los electrones, sí, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Hay que cumplir con eso, hay que distribuir los 24 electrones. Ahora hay que validar la regla del octeto. El oxígeno con el hidrógeno tiene 8 electrones, ahí no hay nada que hacer ya, ¿no? El hidrógeno es la excepción, ¿no? Ese con que haga su enlace. Los otros 2 oxígenos se están quedando con 7 electrones cada uno, ¿no? 2, 4, 6, 7. Eso nos dice que hay que meter algo ahí, hay que formar un nuevo enlace, ¿no? Entonces vamos a vamos a enlazarlo con y hacer un nuevo enlace aquí. Así. 2, 4, 6, 8. Nada más que el nitrógeno se va a quedar con 2, 4, 6, 8 con 9. Si checamos, cumplimos para el oxígeno, pero no cumplimos para el nitrógeno. Eso nos indica que no podemos hacer meter ese electrón ahí, ¿no? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Se queda con un electrón de más.
el NO3. ¿Y cómo queda el otro? 2, 4, 6, 7. A ese le falta un electrón. Ahora observamos, ¿qué otra posibilidad tenemos ahí? Porque estamos, ¿verdad? No podemos meternos por ahí, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad tenemos ahí? Hacer el doble enlace con el otro oxígeno. Porque si lo hacemos con el de arriba, nos queda la misma situación, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, ok. Pero nos quedan aquí 2, 4, 6, 8, 9. No. Acá hacemos lo mismo, nos va a dar esa, como son iguales. Entonces voy a volver a ponerlo como estaba. ¿Sí? 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Así estábamos. Voy a agarrar y voy a meter estos dos aquí. Del otro oxígeno. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 10 electrones. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. ¿Qué podemos hacer ahora para eliminar ese 10 electrones y que el nitrógeno se quede con 8? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Está bien fácil, ¿no? El par de electrones libres que tiene el nitrógeno lo vamos a compartir con los oxígenos. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. ¿Ok? El nitrógeno tiene una particularidad. Les comenté ahorita. El nitrógeno siempre tiene un par de electrones libres que puede compartir con otros átomos para formar un enlace, ¿no? Por eso el nitrógeno es un elemento muy, muy reactivo y que forma muchos compuestos, porque forma enlaces con ese par de electrones libres que tiene. Ahí se queda sin su par de electrones libres, porque los comparte con el oxígeno para completar el octeto del oxígeno, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Todos cumplen con la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, hay moléculas que son un poquito más complicadas de estructurar. Además, sí hay que observar la molécula y ver qué podemos hacer, que sea válido hacerlo y no olvidarnos que átomos como el nitrógeno pues tienen ese par de electrones libres. También el carbono puede quedar con un par de electrones libres. Verán que el carbono en muchos compuestos orgánicos, este es un compuesto orgánico, el ácido nítrico, ¿no? Forma también este tipo de estructuras de Lewis, ¿no? ¿Ya lo notaron? No, para continuar con el siguiente. Sí, maestro. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
lo pueden poner así. Ya quitando los puntitos y colocando la línea de enlace. Bien. Dice, escriba la estructura de Lewis para el disulfuro de carbono. ¿Cómo quedaría esta? El azufre, 2 azufres, un carbono. El azufre se encuentra por acá, abajo del oxígeno, ¿no? En el 6. Entonces tiene 6 también. Y el azufre, que son 2, entonces quiere decir que el carbono iría en medio porque es 1, y lógicamente es el menos electronegativo. Y los 2 azufres, 6 por 2, 12, y el carbono tiene 4. Entonces son 16 electrones de valencia. Hay que ver si forma enlaces, ¿no? Vamos a hacer el pizarrón. Disulfuro de carbono. Disulfuro de carbono. Electrones de valencia. 6, 4. 6 por 2, 12. 6 por 4 por 1, 4. 1, 16. Vamos a poner el carbono y vamos a poner el azufre y el azufre. El carbono tiene 4. 1, 2. Y le voy a poner sus 2 electrones libres primero. Y el azufre tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así nos quedaría nuestra primera estructura. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahí están nuestros 16 electrones de valencia. Ahora hay que ver que no cumple con la regla del octeto. ¿Qué pasa si metemos ponemos un enlace doble? Yo creo que esta molécula va a tener resonancia. Vamos a meter entonces este aquí y este. Formamos un enlace doble. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. Por lo tanto, vamos a formar otro enlace con este. 8, 8. Muy bien. Cuando una molécula queda con dobles enlaces así como esa, se denomina que tiene resonancia. Realmente está resonando el enlace de un... Lo van a ver en todo ese fundamento de orgánica, ¿no? Más para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna duda de eso? No, maestro. Está menos complicadillo, ¿no? Muy bien, vamos a ver el último, creo que está ahí. El ácido fórmico, HCOOH. No nos dice cómo están los enlaces, no, aquí sí no nos da nada de información. HCO, ¿cómo quedaría su? Váyanlo haciendo, voy a irlo haciendo el pizarrón, entonces lo pongo. Estructuren ustedes ahí. Ácido fórmico. HCOH. 6, 6, 4, 1 y 1. 12, 16, 18.
Gracias. Llévaselo a la mamá. El pizarrón. Para archivo fotográfico. Ah, sí, Salvador. Yo ya conozco la molécula, pero si no la conociéramos, esa sería una opción, ¿verdad? Para la estructura Lego. Pero también hay otras combinaciones. Que pudiera ser esa, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿cuál existe en la naturaleza? Pues es aquella que tenga una menor carga formal, pero eso todavía no lo hemos visto. Sí, pero sí podemos estructurar ahorita. Uno que ya conoce la molécula, pues vamos a ubicarlo como es la molécula, ¿no? Otra combinación, ¿va? Diferente. Pudiera ser eso. Y de hecho vamos a hacer eso. ¿Cómo nos quedarían acomodando los? Ah, es oxígeno este. Voy a borrar estos. Como les comento, vamos a hacer esa porque, de acuerdo al estudio de la carga formal, esa es la que hay. Entonces, como ahorita no estamos en carga formal, podemos hacer eso para poder hacer la estructura Lego, ¿no? Esta combinación. Quitamos las demás. ¿Cómo nos quedaría? 1, el carbono tiene 4. 1, 2, 3. Bueno, le voy a poner bolitas. 1, 2, 3, 4. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este tiene 1. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6, 12, 16, 18. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18. Ahí están, 18 electrones. Y ya checamos la regla del octeto. El hidrógeno, pues no lo, ese siempre formará siempre un enlace, ¿no? El carbono del medio le falta 1, 2, 4, 6, 7. Y el oxígeno, uno de los oxígenos que tiene unido arriba, el oxígeno que no tiene hidrógeno, 2, 4, 6, 7. Ahí fácilmente podemos ver que podemos formar un doble enlace con ese oxígeno. Con este, ¿no? Estos dos están incompletos. Por lo tanto, este lo meto aquí y este lo meto aquí.
2, 4. Este tenía bolitas, ¿no? Voy a volver a poner las bolitas. Así. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Nos va a quedar entonces así. Y les digo porque yo conozco la molécula, ¿no? Pudimos haber hecho las otras también. E incluso haber formado octetos con las otras moléculas. Y decir, mira, esta opción así me forma todos los octetos bien. O le pongo un doble enlace y me forma todos los octetos bien. Entonces entramos en una situación en la cual un mismo compuesto puede tener varias estructuras de Lewis y todas pueden cumplir con la estructura de Lewis. Primero descartamos la que no pueda, ¿no? Si no se puede hacer nada, o sea, nunca. Pero puede haber 2, 3 que sí se formen y cumplan con todo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos o las 3 es la que realmente es la válida? ¿Cuál existe en la naturaleza? Pues para eso vamos a hacer la carga formal. Pero ahorita descartamos las otras dos posibilidades y dejamos esta. Y esta es la que cumple bien con la regla del octeto. De hecho, la carga formal de este compuesto debe ser 0, si lo calculo. Siempre la carga formal más baja, que normalmente tiende a 0, es la que cumple. Recuerden que cuando es 0 es más estable la molécula, ¿no? Que cuando tiene un valor electrónico de -1 o de +1, como sea. Muy bien. Correcto. Vamos a continuar. Aquí tenemos una que es un ion. Hemos hecho de iones. No hemos hecho de iones. Es interesante ver la estructura de un ion. Recuerden que cuando el ion es negativo hay que sumar el número de electrones negativos. Y cuando el ion es positivo hay que restarle el número de electrones a ese número total de electrones de valencia. Si quedó positivo es porque perdió electrones, hay que quitárselos al número total. Si quedó negativo es porque ganó electrones, hay que sumárselos al número total de electrones de valencia. Entonces vamos a hacer el ion carbonato, el CO3, que trabaja con valencia 2 negativo. De hecho, ahí está mal indicado, ese es un error tipográfico, ¿no? Está mal indicado el 2 negativo. El 2 negativo debe estar arriba, afuera del paréntesis, y no adentro del paréntesis. Lo voy a poner en el pizarrón. El ion carbonato. Ion carbonato. CO3, lo puedo poner así, al 2 negativo. Así. O sea, si lo pongo así, tal pareciera que el oxígeno es el que está elevado a la -2 y no es el oxígeno el que está elevado a la -2, es todo el ion. ¿Sí? O simplemente ponerlo así, sin paréntesis, pero indicando muy bien acá arriba la carga, que no quede aquí arriba del oxígeno, ¿no? Que quede por fuera. Todo el ion es el que tiene carga de 2 negativo. ¿Okay? Vamos a hacer la estructura de Lewis. Aquí no hay mucho problema para definir su estructura o su esqueleto, como en el anterior, ¿va? Solo carbono va en el medio, oxígeno, oxígeno, y lo voy a poner aquí abajo el otro, oxígeno, puede quedar arriba también. Electrones de valencia, oxígeno 6, por 3, 18, el carbono 4, más 4, tiene 2 cargas negativas de más,
más 2. 24. Sí, observen, ¿verdad? En los iones, sumamos cuando son negativos, restamos cuando son positivos. ¿Qué restamos? Cargas, ¿no? Cargas. 2 electrones más tiene ahí, que hay que distribuir en su estructura de Lewis. Voy a poner los 4 del carbono. 1, 2, 3. Y le voy a poner el hidro acá. Oxígeno 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos... Ah, y nos faltan nuestros 2 electrones más, ¿no? Más 2. Voy a poner aquí. Esos 2 electrones de más los voy a poner como una bolita rellena, ¿no? Para saber que esos son los 2 electrones de más que tiene ese ion, porque ganó 2 electrones. O sea, no le pertenecen como electrones de valencia, sino que los ganó. ¿Cuándo? Pues cuando se disoció del catión, ¿va? Este estaba unido a un catión, normalmente es el hidrógeno, 2 hidrógenos, forma el ácido carbónico. Entonces ahí tenemos ya nuestros 24 electrones, 2, 4, 2, 4, 6. Este cumple con la regla del octeto. Este cumple con la regla del octeto. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 2, 4, 6, 7. ¿Qué podemos hacer para que estos dos cumplan con la regla del octeto? Hacer un doble enlace ahí. A estos ya ni los toco, ¿no? Tienen 8, pero este tiene 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Vamos a meter este aquí y este aquí. Todos cumplen con la regla del octeto, 2, 4, 6, 8, todo el mundo. Por lo tanto, este va a quedar y observen cómo lo estoy identificando ahora. Todos los que hemos hecho hasta ahorita, dejamos la estructura, ahí está, libre, es neutra. Este abre un corchete, indicando que esa estructura de Lewis tiene 2 electrones de más, es un ion negativo, 2 negativo. Hay que poner estructura, el corchetito y el 2 por fuera, ¿sí? Si no, no sabríamos que es 2 negativo para posibles reacciones químicas más para adelante, ¿no? Donde hagamos otro tipo de procesos con ese ion. Okay. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, de esto? No, profesor. ¿No? Muy bien. Hagan para mañana el nitrito NO2. Es 1 negativo, es un ion negativo. ¿Sí tenemos clase mañana? Bueno, para la próxima clase. NO2, háganlo por favor. Y para que me lo presenten entrando en la siguiente clase. Ya con esta práctica de cómo hacer la estructura Lewis para iones o para compuestos neutros, pues ya podemos entrar a la carga formal, que es muy simple. Nada más hay que hacer bien la estructura de Lewis. Esa es la base fundamental. Muy bien. Pues si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias, maestro. De nada, hasta luego. Bye, Muchas bye. gracias. Profe, ¿lo negativo es el 2? No, NO2 es la molécula. Y el Ah. negativo es por afuera, por eso confunde porque tiene el corchete. NO2, Ajá. bueno, haces el paréntesis si quieres y arriba le pones 1 menos, un negativo una vez. Va a ser 1 entonces. Es 1, sí, negativo. Ok. Gracias. De nada, bye.